Hola, ¿qué Listo. tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez, otro sábado, ándale, pues ya se me fue un día, concho. Bienvenidos al conversatorio literario. Estamos con el primer capítulo de la cuarta temporada y con, pues para variar, con unos grandes invitados, compañeros, amigos, los cuales son Manuel y el gran Mariano. Pero ahorita nos van a hacer el favor de presentarse. Mientras tanto, extrañamos a Sofi, le tocó hoy su vacuna y por eso no, Oh, las, no le dieron un poquito fuerte. Ya en esta nueva generación que no aguanta nada. No, no es cierto, Sofi, te quiero. Y pues adelante, Julio, Mare. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio. Hoy estamos con un tema que en lo personal y en lo general a los conversadores nos hizo cuestionarnos de qué se trataba y pues pensar en alguna que otra aproximación para los ideales en la literatura, como ya los presentó y también se van a presentar ellos. Están con nosotros Manuel y Mariano. Y pues aquí estoy, soy Mare. Vamos con Julio ahora, la presentación y empezamos. Tiempos de reencuentro, que tenía muchísimo tiempo que no veía a Mariano, y creo que en realidad nunca había platicado con Manuel y siempre había tenido esa espinita de platicar con él porque me parece una persona muy inteligente y muy culto. Entonces, siempre tuve esa espinita, así es que pues se me hizo por fin después de muchos años. Y Mariano, bueno, bienvenido. Después de tantos años vuelvo a ver esa preciosa carita. Entonces, ¡ay! Déjate consentir, no pasa nada. Yo claro que me dejo, no voy a decir que no, por supuesto. Bueno. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y todo lo que es en medio del conversatorio literario. gracias. Pues no sé quién quiere presentarse primero, Mariano, Manuel, ahora sí que sus generales. Claro que Mariano, sí, adelante. bueno. Pues yo soy Mariano Tirado, soy compañero de la UAM Iztapalapa, también ahí nos conocimos todos, estudié literatura, eso, quiero que quede muy claro, estudié literatura, no soy literato, no soy licenciado en nada, y me dedico a ir por la vida en bicicleta y a usar camisas que antes no me quedaban, eso es, a eso me dedico. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, yo fui el que propuse este tema, porque me parece que en estos momentos es muy necesario pensar en nuevas realidades, en nuevas formas de hacer las cosas y en utopías. En ese sentido, los ideales de la literatura, los ideales en la literatura, nos dan espacio hacia ese sentido, porque los ideales son cosas perfectas, son mundos perfectos, son mundos imaginables, inmaterializables, y cuestiones prácticas, morales, éticas, que son perfectas, y en ese sentido no pueden pertenecer a este mundo de la realidad, sino que simplemente quedan en el mundo literario. Idealista máximo es el señor Don Quijote de la Mancha, porque nos enseña que los héroes simplemente se la tienen que creer para hacer lo que tienen que hacer y para llevar sus aventuras a mundos parecidos al nuestro, pero en donde ellos se dejan llevar por estos ideales, y aunque no son alcanzables, siempre son pues un buen compás, una buena brújula hacia dónde dirigirse. Entonces, por eso es que planteé este tema. Hola. Gracias, Mariano. Y mi estimado Manuel, adelante, Perfecto. adelante. Yo soy Manuel Avantes, estudié la carrera de la licenciatura en letras en la UAM. Y pues, mi tesis es en torno a la Guerra Civil Española y la representación de los conflictos bélicos en un cuento de Max Aub. Entonces,
Después de eso me he dedicado a estudiar el humorismo, la literatura, y ahora estoy estudiando la filosofía cínica y la filosofía escéptica como un complemento a los estudios literarios. Y pues sí, hoy me invitó Mariano, me extendió la invitación a través de este conversatorio, y pues sí, supongo que la definición de ideales es algo peligroso que ya iremos viendo, ¿no? Me parece que hay que rascarle un poco y vamos a ver qué es lo que pasa con estas nociones y estos conjuntos de ideas que definía Mariano. Entonces, pues, acá estamos y vamos a charlar respecto a lo que se tenga que decir. Pues siéntanse totalmente libres de decir, hablar y comentar lo que les parezca. Buenas tardes por ahí a Luzma, que ya se conectó. Y pues bueno, en tu caso, Manuel, ¿cuáles serían estos ideales? Ya nos dio una muy buena introducción, Mariano. Para ti, ¿qué serían estos ideales en la literatura? Es que hay, bueno, lo que se puede decir de los ideales es, al inicio, María lo dijo muy bien, pues son estas representaciones individuales que cada uno tiene para su actuar, ¿no? Son ideas y esquemas de valores que cada uno tiene para su actuar. El problema es que creo que no se problematiza lo suficiente. O sea, hace poco escuchaba un podcast que se llama Mi Gala, donde decía este cuate, creemos que hemos superado la etapa más, ¿cómo decir?, más mitológica de la sociedad, y que ya no tenemos dioses como antes manipulando nuestras vidas, ¿no? Pero decidimos que hay que reactivar la economía hace unos meses y sacrificarle unos cuantos viejitos al dios mercado, ¿no? Y hoy vamos a abrir la economía aún más, abriendo las aulas, sacrificando a unos cuantos niños, ¿no? Porque está el mito de que si la economía colapsa, colapsa el universo. Y pues son discursos míticos que siguen operando entre nosotros. Entonces nuestros ideales también están vinculados, y por eso son peligrosos, a una colectivización. A mí me lo parece. Entonces, en la literatura, lo que ocurre es que los puedes poner en juego y problematizarlos y ridiculizarlos, que es en realidad pues la parte que yo más he reconocido en las últimas lecturas que he hecho. Por ejemplo, acabo de leer después de mucho tiempo, que tenía muchas ganas, Luces de Bohemia, y es justo eso, ¿no? Valle Inclán ahí hace una sátira de la buena sociedad con los ideales de progreso, ¿no? Que están inscritos hasta en las banderas del mundo, ¿no? El orden y progreso, la necesidad de convertir las cosas hacia un estado de bienestar para todos. Y ahora nuestros ideales han cambiado, a mí me parece, como colectivos sociales. Pues ahora vemos que es casi obligatorio ser saludable, ¿no? Y huir de la enfermedad y del dolor, y tener un cuerpo que no genere cargas al Estado. Y muchas otras cosas más han cambiado y nos han transformado como individuos también, como decía Mariano, pero en la literatura eso puede subvertirse. También leía hace poco El obsceno pájaro de la noche, y lo que hace ahí Donoso, pues es fascinante, porque se las voy a spoilerear porque ese libro tiene más de 20 años escrito, entonces pues ya ni modo, ¿no? Bueno, al inicio narra cómo viven unas adolescentes en un orfanato, y pues causa mucha empatía hacia ellas. Y parece que trata de enternecer al lector, pero a la vuelta de la página uno se sorprende cuando empieza a retratar su humanidad más oscura y más lúbrica también, ¿no? Una de las cosas que me parecen más viles y es muy interesante es una niña que no sabe leer, que le paga a otra porque le lea, con cosas que consigue
teniendo escarceos con otros adolescentes y otros hombres de la calle, a través de la ventana y así. Entonces, siempre hay que poner a prueba los valores, me parece. Y estos sistemas de valores que llamamos ideales tienen que ser puestos a prueba continuamente porque hay unos muy peligrosos, ¿no? Está el héroe, que aún sobrevive, pero que ha cambiado mucho. Y que es peligroso en muchos sentidos. Hoy vemos, por ejemplo, ayer, pero hoy la noticia se hizo más viral, que los talibanes recobraron el control de Afganistán, ¿no? Uh-huh. Y no sé a qué le supo eso a un soldado sin piernas que está cobrando una pensión miserable en Estados Unidos. Entonces, eso decía Frank Zappa también, te educan para que seas el tipo rudo que le gusta la cerveza, que se embriaga y que si hay que hacerlo va a embarcarse a ir a defender la libertad. Y es horrible porque hay que hacer una plática más ágil, pero vamos a caer en regiones oscuras porque me parece que el tema lo requiere. Hay una historia, está en un documental en YouTube de uno de esos soldados que regresa de la guerra de Irak y se pega un tiro, pero es muy significativo que entre el cañón de la pistola y su 100 está su placa de reconocimiento, su doctor. Oh, qué buena imagen. Pero qué buena imagen. Entonces, después de eso entrevistan a un veterano de la Segunda Guerra Mundial y le preguntan que cómo hizo él para no tener ese estrés postraumático y no caer en la desesperación de todos estos hombres, ¿no? Porque pues, muchos sí se suicidaron. Que hay que ver, bueno, esa parte, pero sería interesante qué pasó con las mujeres que regresaron del combate. En fin, este soldado veterano les pregunta, les dice que él también fue a matar jóvenes como él de 18 o 19 años en la guerra, pero él estaba convencido de que los estaban matando para liberar al mundo del fascismo. Entonces tener ese ideal le permitió asesinar con mayor eficiencia y con menos trauma. Entonces eso me parece una de las cosas muy significativas de lo que son los ideales, ¿no? Pueden condicionarte y proteger tu mente para hacer cosas atroces y también pueden hacer lo que dice Mariano, ¿no? Llevar al hombre a las alucinaciones más sublimes como el Quijote e incluso a ideales y a conseguir la justicia. Entonces es por eso que son un arma de doble filo, ¿no? Y la literatura lo puede ver así, lo hace constar así. Les digo que en esas dos novelas que les cuento, bueno, la obra de teatro y la novela, uno se da cuenta de esto. Hay en Luces de Bohemia, uno de los personajes que más me pareció atractivo fue uno de los prisioneros con los que se encuentra Max Estrella, un poeta borrachín, al que lo meten al calabozo por borrachín. Y se encuentra a un anarquista, me parece que es un obrero, no dice de qué es, o sí, no me acuerdo. Pero él estaba participando en las huelgas de entonces y lo van a fusilar, ¿no? Entonces Max Estrella se duele mucho, es un personaje, ahí aparece el esperpento, que es una forma de ridiculizar estos ideales de la literatura, y que Quijote tiene mucho que ver con ello, ¿no? Quijote y Sancho son quizás los primeros esperpentos de la literatura española, que ya después tomarán forma en la literatura de Valle Inclán. Pero bueno, lo que ocurre es eso, que se conmueve y le parece la cosa más terrible del mundo que un hombre tenga que morir por sus ideas, ¿no? Y al final se despiden muy, muy afectuosamente y en otra escena donde un niño está muerto en los brazos de su madre porque los policías cargaron a tiros con la multitud, mientras la madre se duele, Max Estrella escucha el fusilamiento, ¿no? de su compañero de celda. Y entonces, pues ese es un pequeño, es lo que tiene la literatura, hacer como esas escenas que son pequeños colapsos de la civilización, para hacernos pensar en esto. Y es dificilísimo reestructurar el pensamiento de las personas en torno a qué es lo bueno y qué es lo malo en la sociedad.
O sea, yo tengo la teoría de que Nietzsche se volvió loco por eso, que no fue la sífilis, que en realidad llegó a un punto en el que su proyecto era hacer una transmutación de todos los valores vigentes, y pues eso es muy difícil, o sea, incluso en uno mismo, o sea, hacer genera unas disonancias cognitivas, que ya es como un término psicológico, que pues son muy fuertes, ¿no? Eso creo que nos pasa a todos también cuando nos enfrentamos a esta nueva realidad. En todo sentido, en el sentido ético y en el sentido, como decíamos al inicio, fuera de la grabación, pues que ahora es muy meritorio estar vivo. Entonces, hay un cambio ahí de esas percepciones. Y justo ayer discutí con un amigo sobre la teoría cínica, ¿no? Porque Nietzsche tiene una inscripción donde dice que el cinismo es lo más sublime que puede existir sobre la Tierra, porque requiere los puños más suaves y los puños más delicados y los dedos más terribles para poder operar en la realidad. Y luego otra inscripción que hay en una estatuilla de Diógenes cínico que se encontró y dice, barquero de las terribles aguas, se refiere a Caronte, recibe a este filósofo. Él criticó toda nuestra existencia y desnudó a todas nuestras quimeras, ¿no? Entonces, la idea que se tiene, por ejemplo, del cinismo o del esperpento en este caso es algo que solo es grotesco por serlo, que decía mi amigo, ¿qué ventaja y cómo es que lo más sublime es ser mentiroso y descarado? Pues que no, ese es el cinismo que nosotros entendemos de manera popular, pero la filosofía cínica es lo que decía Aristóteles de Diógenes, ser un Sócrates furioso. Hay que hacer una reflexión muy profunda de las cosas, del estado de cosas, para criticar la falsedad de todo lo que existe. Y eso es una tarea muy difícil, ¿no? Tanto que pues se ha relegado y que el estudio de estas filosofías y de estas literaturas, las que rayan en la comicidad, las que rayan en lo grotesco, pues se ha relegado un poquito, ¿no? O se tratan desde la forma, desde cómo el estilo impera en estos estudios, pues uno se puede dar cuenta de que hace falta un poco más de crítica y de difusión también, ¿no? Y de incorporación a nuestras nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, escucharon los programas anteriores donde hablaban sobre series. Hay pocas que se han dedicado como a hacer estas críticas radicales a la sociedad. Por ejemplo, ahora que estoy viendo Breaking Bad otra vez, pues uno se da cuenta de eso, ¿no? De lo difícil que es representar nuevas realidades. Porque Perdón que te interrumpa, Manuel. Sí, claro. Ahí es también cómo van cambiando estos ideales, ya que tomamos un poquito de tanto de las series y también me llevó hacia las novelas gráficas, cómo se van mezclando hacia los antihéroes o cómo se van tratando de dar otra demostración como en The Boys, y que también lo hacen. A mí se me hace excelente como estos Metomano o estos superhéroes pues también tienen su carga negativa y no es el Boy Scout que siempre ha sido Superman. Pero creo que Mariano también ibas a comentar algo, ¿no? Yo lo que iba a decir es que como que somos distintos, Manuel y yo, porque él es más pesimista que yo y por eso los ideales llevan al fascismo. En mi caso, llevan al fascismo del bueno. Entonces, está bien. Entonces, eso es lo que yo quería decir. En ese sentido, y lo que dijiste, Manuel, me parece interesante. ¿Qué pasa con el lector? Porque cuando estás leyendo una cosa de esas, o sea, tengo aquí apuntados algunos héroes que para mí son como que engloban estas partes ideales de sí mismo, este eje de valores. ¿Y qué pasa con el lector? Porque esos lugares, esos mundos, esos héroes, esas acciones ideales perfectas, están llevándose a cabo en un lugar contenido, la literatura, en un... yo quería hablar de raperos, pero ya no me salió, en un locus terribilis del Villa Rap, del rap villero argentino. Esos lugares son lugares contenidos en los que los héroes se mueven con total libertad y no tienen ningún freno a sus acciones. En ese sentido, el lector
yo creo, se siente identificado o por lo menos encuentra esta apertura de nuevas realidades que le permiten aplicar esas ideas u otras que sean acordes a sí mismo en la realidad. Y eso para mí es así lo mejor que puede pasar, porque estás trasladando cosas perfectas, ideas al mundo real, están aterrizándose, están materializándose. Y en ese sentido me parece que no hay otra manera de leer más que una transformación eterna en ti mismo. Ah, perro. Y además, la verdad es que pienso que esta relación con el lector también se vincula en cuanto del personaje influye en el lector, efectivamente. O sea, hay personas que, sabemos, hacen de su personalidad cualquier cosa que toman, ¿no? Y lo digo como en ese chiste de Twitter de cualquier cosa tomas y puedes hacer tu personalidad. Pero es cierto, ¿no? O sea, de repente vemos amantes del Guardián entre el Centeno, no estoy criticando, simplemente es como decir, por ejemplo, alguien dice, a mí me influyó muchísimo Holden Caulfield, ¿no? O a mí me influyó, no sé, algún, que también puede ser así en novelas de formación, pero creo que esos ideales que tienen los personajes también mucha gente los adopta para sí, es ahí donde entra el peligro, ¿no? Lo que mencionaban, el peligro de qué Que es no lo sean pesimistas. porque también pienso, y también por ahí fueron mis observaciones cuando me mencionaron los ideales en estos textos nacionalistas, ¿no? Los textos que invitaban en el siglo XIX a un ambiente nacional y a formar, pues bueno, ¿no? A formar como toda una idea de nación y toda Latinoamérica unida. Entonces, ahorita mismo está una revisión respecto a con la decolonialidad, ¿no? Que pues obviamente esa idea de la nación también nos hizo mucho daño porque hizo que nos segregáramos a otras partes de la misma identidad. Entonces, llega ya a ser controversial el tema de los ideales porque, al menos ahorita pensé, entonces, ¿cuáles serían los nuevos modelos? Como mencionaba al inicio. ¿Cuáles son los modelos o los comportamientos, o se va a ver también el personaje hipercorregido con la actualidad? ¿Han pensado en eso, en que a lo mejor algunas características de los personajes o los nuevos idealistas en ficción vayan a cambiar? ¿O ya hay algunos que están trastocando todo eso? No recuerdo cómo se dice, pero pues ya estén así transgrediendo esto. O Yo todos creo que los sí. idealistas son transgresores, ¿no? También. Yo creo, eso sería lo mejor, pero creo que no. Yo creo que sí. No, lo decía de broma, pero no es tan de broma. El rap villero, la cumbia villera argentina, para mí es algo de lo más moderno que existe. Es para mí, bueno, independientemente de los ideales, la música es literatura acompasada. En ese sentido, el rap villero puede ser literatura. Me estoy tomando licencias, pero bueno. Y estos güeyes crearon todo un locus terribilis en donde la villa de Argentina se convierte en un lugar horrible en el que toman vino en tetrabric, usan sogas que brillan en lugar de cadenas y da todo una nueva reformulación del lenguaje que también influye directamente en la realidad. Entonces, yo creo que seguramente no tenemos la capacidad de ver todas estas nuevas formaciones de ideales, pero yo creo que están ahí. Y este Bicharrap y este Locus Terribilis, para mí ha dado una bocanada de rap y de hip hop que no conocía yo. Entonces, pues yo creo que sí da pues nuevas formas de apreciación artística y de creación artística también. Y de recepción inmanente del todo. Sí creo que hay una. Lo que pasa es que yo creo que eso que dice Mariano ya existía, es que todo tiene tradición, no hay nada que surja de la nada, ¿no? Pero yo creo que ese territorio y así existía en los tangos, en algunos tangos, ¿no? Y en el ambiente del lunfardo y todo eso,
Entonces, cuando se incorpora a las villas y también ya existía la cumbia un poco, esa tradición. Sí. Entonces, creo que lo que hacen estos raperos es como trasvasar el universo de ideales del hip hop a que les queda muy bien, ¿no? Entonces, creo que es pertinente ese análisis porque sí es como pues, la primera apropiación auténtica, me parece, del hip hop en español, porque tiene mucho color local, ¿no? Y es muy distinto a otras maneras de. Entonces esa es una. Otra es en el gran, bueno, estos cuates ya también son estrellas que se pintan para ser millonarios y todo, pero en el mainstream más grande, pues está Watchmen, ¿no? Por ejemplo, que es como una irrupción del universo de los antihéroes, que tiene hasta una estética más oscura de lo normal, que está planteada desde el cómic y llevada a la pantalla igual, y que surgen personajes como Rorschach, ¿no? Que es políticamente incorrecto, que odia a las prostitutas, que es un duro racista, clasista, y que está ahí como, y que ese también puede ser el héroe, ¿no? Es algo que... Es el que más siguen, es el que tiene más seguidores dentro, bueno, una pequeña encuesta que he hecho, que tienen, es el que más siguen, precisamente por eso, a eso me refería como estos puntos de antihéroes que se pueden trasladar a las novelas. Perdón, Manuel, dale. No, perfecto. Y justo es yo creo que también influye que es el personaje con un trasfondo psicológico más profundo, ¿no? Está muy bien construido. Y llevado a la ficción, llevado a la pantalla, digo, también es como, o sea, lo que hizo Alan Moore con él, pero lo que hicieron luego los directores en las adaptaciones, pues es muy bueno, o sea, como para retratar el antihéroe. Y de lo que decía un poco antes, que hablaba de Breaking Bad, no sé, todos vimos Breaking Bad. Sí. Pues es como ayer estaba pensando que seguramente Vince Gilligan pensó que, o sea, su premisa inicial debió haber sido, ¿qué pasaría si alguien común entra al mundo del narcotráfico? Y creo que así como Doctor House o como Merlí fueron la chispa de ignición de muchas vocaciones para ser médicos y para ser filósofos, estoy seguro que Walter White y Jesse Pinkman también fueron esos chispazos de inspiración para que mucha gente se pusiera a cocinar, pues, si no metanfetamina, por lo menos crack. Entonces, sería interesante también, discutí hace un tiempo con un profesor del Observatorio Filosófico sobre eso, ¿no? Porque yo le decía, pues es que a ustedes les da hueva la divulgación filosófica, pero se debe hacer, o sea, no es que no es lo mismo hacer divulgación científica porque pues un científico llega y hace un truco de magia ahí con unos matraces y ya divulgó la ciencia, y tú como divulgas la filosofía vas a decir, voy a hacer aparecer el ser. En primera, pues no es tan fácil divulgar ciencia, ¿no? Ahí está Carl Sagan. No, lo que sea no era fácil, ¿no? Estaba muy ligado a la divulgación de la filosofía también. El capítulo donde habla de Demócrito es magnífico. Pero bueno, entonces creo que eso que decían de cómo se lleva a la pantalla, que decía Mara, de cómo se lleva de las pantallas hacia afuera o de las páginas hacia afuera, me parece a mí que es muy operativo, ¿no? Que es una realidad pues que puede ser peligrosa por eso mismo, porque en realidad lo que vemos, hace poco leí una crítica posmoderna, sí, pero ya no puede ser de otro modo, ¿no? Pero al universo de los cómics. Ajá. Y sobre todo al de Marvel, ¿no? Que aparte de lo que decía Scorsese de que eran como parques de diversiones, pues sí parece también que es como una oda al complejo industrial militar, ¿no? A los ideales norteamericanos, que es pues todo, me parece que todo empezó con Iron Man. No soy muy conocedor del universo de Marvel, pero o sea, Iron Man aquí, ¿quién es? ¿Qué es? Es un soldado de fortuna
como estos cuates de Blackwater, pero muy inteligente y con un montón de tecnología. Y lo que hace es defender los valores norteamericanos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cuando le pregunta el Capitán América que quién es él sin su armadura, pues le contesta el sueño americano, ¿no? Un playboy, filántropo, o sea, es Jeff Bezos, pero guapo. Entonces, es lo que queremos ahora, todos queremos ser... Y Iron oigan, Man sí fue al espacio, Jeff Bezos no. no, pues no le dieron sus alas de astronauta, ¿no? Pero, todos queremos en mayor o menor medida ser Jeff Bezos o ser Elon Musk, ¿no? También hace poco con Mariano estaba analizando uno de los podcasts que, bueno, no son podcasts, un especial de Netflix que salió hace poco, que también me parece, sé que eso es como un conversatorio más orientado a la literatura, pero creo que la literatura atraviesa todo lo que se escribe, ¿no? Sí. Desde los discursos de la mañanera hasta Hamlet, pues hay, escribe, hay un guión, hay una... Bueno, total, el último especial de Bob Burnham, que se llama Inside, está en Netflix, véanlo, está buenísimo. Este cuate es un genio, cabrón, o sea, compone las canciones para hacer comedia y al mismo tiempo él manipula toda la iluminación de las cámaras. Yo creí que le habían mandado un equipo técnico de Netflix, pero no, lo hizo solito él todo, ¿no? Entonces él coloca las cámaras, hace la iluminación, diseñó todo. Total, lo que hace es ese análisis de lo que nosotros somos ahora, que es un análisis muy viejo de lo que decía Jung también, que seguramente estaba antes, pero Jung decía que creemos que nuestros dioses han desaparecido de nuestra mente, pero que aquello que amamos es lo que se convierte en nuestro Dios. Aquello que más amamos, aunque no lo expresemos conscientemente, es nuestro Dios, ¿no? Entonces lo que hace Burham es burlarse de esos dioses interiorizados. Hay reparto para todos, hasta para él mismo. Hay uno donde habla se llama A White Woman's Instagram, donde habla de qué hay en la cuenta de Instagram de una mujer blanca estadounidense entre los 20 y los 30, ¿no? Entonces empieza a enumerar así fotografías al azar y las empieza a describir, y pues la mayoría no tienen relación alguna, son como cosas bonitas, y él dice, estoy en el paraíso, o estoy en el Instagram de una mujer blanca. Y al final, ya hacia el final de la canción, habla de una foto donde está su madre, que tiene unos años de muerta, y entonces la chica hace una reflexión sobre la muerte de su mamá y de su papá, pero todas en los comentarios o al estilo de los comentarios de Instagram, y se da cuenta de que es lo mismo, ¿no? O sea, al hablar de las plantitas que tiene, los Golden Retrievers, y poner una foto de Martin Luther King con una frase atribuida a Luther King falsamente, pero que es del Señor de los Anillos, es lo mismo que hablar de la muerte de sus seres más queridos, ¿no? Entonces hace así como ¿de dónde estamos parados, no? ¿Y eso crees que sea moderno? ¿Crees que sea moderno esa crítica? Porque ahorita, pensando en eso que estabas diciendo, yo aquí apunté un héroe que para mí es, o bueno, no para mí, que es ideal, One Punch Man. One Punch Man es un héroe que con un golpe derrota a todos. Está viviendo el ideal. No hay nadie más fuerte que él. Pero eso también presenta una serie de dificultades psicológicas en donde ya no quiere ser héroe porque ya nadie le puede ganar. ¿Qué pasa con esta mujer blanca? Es como también vive la ideal, ¿no? En el Instagram. En el Instagram, sí. ¿Tendría algo que ver con eso con la cuna trampolín? Es decir, sabemos que mucha gente, bueno, ahorita pusieron dos ejemplos bastante interesantes que tienen que ver con esto, que son Iron Man y Elon Musk, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues el trampolín ya está puesto, o sea, pueden ser los grandes héroes que quieran, pueden ser lo que quieran, simplemente porque ya la cuna ya les tiene ahí preparado todo, o sea, ya el esfuerzo ahí, pues a lo mejor es mínimo, ¿no? Ya hay unas situaciones, sí, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con ser empresarios, tiene que ver con todo eso, pero a fin de cuentas ellos ya están en este nivel, ¿no? Eso es idealismo, ¿no? Ese es el ideal. Pero ¿qué pasa con todos los demás, los que andamos a pie y nos gastamos los zapatos? Bueno,
seguramente nos va a costar un poquito más de trabajo, más de estudios, más de echarle ganas, más de demostrar de lo que somos capaces, porque si no, pues nos vamos a quedar estancados. Entonces, en ese sentido, ¿creen ustedes que sí tiene algo que ver? Porque digo, también hay personas que sí ven desde abajo y no, creo que el caso de Trump, me parece, él sí creó su imperio por sí mismo, creo, no estoy tan seguro, pero pues sí, hay a quienes nos cuesta más trabajo. ¿Sí será eso? O a lo mejor estoy yo hablando desde la parte no privilegiada. No, yo creo que es parte también. Adelante. Ideales que en ese sentido siento que están como demasiado relacionados con el don divino, ¿no? Por ejemplo, también se tiene, o en ciertos sectores se tiene la idea de que la escritura es un don, o el don de la lectura, ¿no? Como de que unos lo tienen porque nacieron así y otros, pues, no, y entonces tienen gustos quizá menores. Por ejemplo, relacionándolo un poco con el ideal de la literatura, también hay lectores ideales, ¿no? Podría pensar, hay teorías incluso sobre eso. Entonces, no sé si por ahí, de estos grandes temas que son como la lectura, el lector, ¿no? Relacionarlo con los ideales también un poco, como lo mencionaba Julio, como mitologizados, porque también partimos de muchos mitos dentro de la sociedad, ¿no? Así como, como afirmar que el que él va a ser automáticamente una buena persona, porque a lo mejor los libros lo promueven, y nos damos cuenta que no necesariamente la lectura conlleva la bondad, ¿no? Entonces, no sé, como ese tipo de mitos que también se han formulado, los han criticado, o un poco más pesimista, un poco más positivo, no sé cómo sean sus observaciones, igual Julio. Pues es que son dos cosas que se tocan, me parece, porque lo que tenemos que tener presente siempre, creo, es que estamos hablando de textos. Suena que todo está estructurado con palabras, pero así parece, ¿no? Hace poco leía un artículo que hablaba sobre la realidad y la literatura y el lenguaje, y uno que vinculaba el lenguaje con la parestesia, ¿no? Es decir, que el lenguaje por sí mismo parece ser parestesia. Cuando estás escuchando un sonido, escuchas sonidos y evocas cosas. Por supuesto, sí hay lectores ideales y hay actores ideales sociales, ¿no? O sea, lo que decía Julio al inicio de este ejemplo. Sí, o sea, hay creo, el hombre o la mujer ideales del sistema económico social que tenemos ahora, como sea que se llame, que sí nacen con condiciones excepcionales, ¿no? Incluso es fácil para la gente que es más agraciada físicamente que otra, la subsistencia y el intercambio de mercancías y valores sociales e incluso materiales, ¿no? Hay un canal muy bueno en YouTube, que no me acuerdo cómo se llama, pero es una chica española que es youtuber, pero psicóloga también, que habla de eso, de qué es vivir la vida en modo fácil o modo difícil, que es como la gente que es más bella tiene mayor acceso a los mejores trabajos, a mejores sueldos, comparada con gente con su misma educación. Entonces, eso funciona de manera, pues parece ser, en un constructo naturalista, ahí sociológico, pues que esas ventajas biológicas hacen que alguien tenga, lo que decías, una cuna trampolín, no solo en el aspecto financiero, sino también en el aspecto estético, que en nuestros días está muy, muy ligado, ¿no? Y sí, o sea, todos quisiéramos tener las condiciones ideales para iniciar, y tampoco es falso que hay gente que ha logrado avanzar. Tengo varios amigos que han salido de un estatus social similar al mío, que ahora tienen una fortuna económica mucho mayor a la que podríamos haber imaginado hace unos 15 años, y lo lograron a base de esfuerzo y todo esto. Y por supuesto que tiene que ver con que en todo texto, por ficcioso que sea, hay rasgos de realidad. Entonces, debe haber movilidad social, aunque sea poquitita movilidad social, como ahora que es ínfima la movilidad social que ocurre con los estudios universitarios, por ejemplo. Es creo que menor al 5%, una cosa así.
pero el sistema nos tiene que dar una salida, ¿no? Que parezca real. Decir, bueno, si tú te portas... Claro, es un ideal. Nos vende un ideal y nos dice, si tú te portas bien y eres un ciudadano ideal, cumples con tus tareas, haces una carrera que sea útil a la sociedad y te esfuerzas. No literatura. No literatura. Puedes llegar al sueño. Puedes llegar al sueño, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es como decía Mare, hay una... eso mismo nos beneficia a la lectura del mundo. O sea, Bob Burnham, por ejemplo, que es tan buen escritor y tan buen cómico, y tan buen músico también, pues tenía varias ventajas que nosotros no tenemos, ¿no? O, por ejemplo, Mac DeMarco, que ya a los 15 años componía, hacía música y podía tocar el piano. ¿Cuántos niños de 15 años en nuestros países pueden hacer eso? O sea, hay condiciones que te vuelven un mejor lector de la realidad incluso, o sea, no simplemente las que están dadas biológicamente, por así decirlo, alguien con una inteligencia superior al promedio, como se le pueda llamar. Traduciendo latín a los 7 años. Pero es que creció en una biblioteca llena de libros de latín, ¿no? O sea, Borges, que sí era un niño genio, o Hume, no recuerdo si fue Hume o Hobbes, que tradujo igual así a los, creo que 5 o 6 años desde el latín, ¿no? Entonces, pero también tenían un montón de estímulos y también tenían una seguridad alimentaria, ¿no? Muchas otras cosas más. Sin llegar a caer en el resentimiento social de quién tiene la culpa, a quién no, en materia moral, que también debe ocurrir en algún momento, porque parece que cuando hacemos un análisis textual o un análisis historiográfico, que yo no sé hacerlos, pero los análisis textuales más o menos, el problema es que tendemos a decir, no, hay que mantenerlo de higiénico, de moral, porque si tú analizas la moral o la ética que hay en los textos, te estás acercando a algo peligroso, a hacer un panfleto, incluso cuando escribes, ¿no? Entonces, en esa línea fina es donde aparecen los lectores de la realidad más pertinentes. En algún momento va a llegar un Roberto Arlt a romperlo todo, a hacer un don nadie para el sistema financiero, el estado de cosas del mundo, pero que es un genio a la hora de escribir y de inventar ficción, ¿no? Entonces, las posibilidades están dadas, pero unos tienen unas mejores posibilidades que otros para cumplir ese ideal social. Algunos tienen que sacrificarlo todo, tienen que volverse parte del engranaje y sacrificar gran parte de sus libertades y reconocerse como buenos consumidores y buenos contribuyentes en el sentido financiero, en el sentido hacendario de la palabra, ¿no? Fiscal. Y eso es lo que nos va quedando. Pero es muy peligroso hacer eso también, o sea, como dejarse llevar solo por soy útil porque contribuyo. O sea, a la construcción social a partir de los impuestos, o a la construcción social a partir del voto, ¿no? O a la construcción social, a los ideales que nos ha vendido la patria, la idea del nacionalismo, esas ideas muy peligrosas. Hay una escena que a mí me parece fascinante, otra vez regresamos a las películas. Cuando quieran regresar a un libro o algo así más serio, me avisan, ¿no? Hay una película que se llama La Roca, con ¿cómo se llama con Nicolas Cage y el otro tipo escocés, Sean Connery. Total, están en Alcatraz. Sean Connery es un veterano del servicio secreto inglés, algo así como un James Bond retirado que estuvo preso en Alcatraz. Entonces se encuentra con unos terroristas allá en Alcatraz y que quieren volar desde Alcatraz la isla de Nueva York, creo que están apuntando hacia Manhattan o algo así, con unos misiles muy peligrosos. Entonces capturan a Sean Connery y le dice Sean Connery que para él, pues el que está liderando todo eso, que es un exmilitar que quiere que se reconozcan los exmilitares que han peleado por Estados Unidos y están en decadencia, con un soborno, bueno, con un rescate para repartirlo entre ellos, al parecer, y así, amenazando con aniquilar a los ciudadanos, ¿no? Entonces le dice Sean Connery que para él no es un militar honorable, sino un desquiciado.
Entonces este cuate le dice, muchas veces la sangre de los patriotas tiene que derramarse para regar el árbol de la libertad. Creo que cita a Washington, ¿no? Algo así, a uno de los que firmaron la Declaración de Independencia. Y Sean Connery le contesta, el patriotismo es la pasión de los depravados, Oscar Wilde. Entonces es justo dos maneras de asumir la realidad, que a mí me parece fascinante la frase por eso, porque una es uno de los padres fundadores, un ideólogo político que creó el sueño americano, y el otro es un homosexual que murió en el ostracismo de depresión en un hotel parisino, que es un genio, ¿no? Y que tiene otra manera de asumir qué es la libertad y qué es el costo que uno debe estar dispuesto a pagar por la vida, y hasta dónde puede llevar uno los ideales de lo que uno cree que es libertad, ¿no? O lo que uno cree que es patriotismo. Entonces a mí me parece que hay un gran juego con todo esto, que... Y ahí, sí. Y ahí, porque yo justo quería regresar a eso, ¿no? Que cómo el lector o cómo interpreta la persona que se enfrenta con esa idea, el ideal, ¿no? Porque ahorita estaba pensando en Elon Musk, Este güey, o la vida de Jeff Bezos, en realidad es una ficción para nosotros, es una ficción creada desde una narrativa de internet, de memes, de noticias, de cómo se desarrolla. Pero eso es una narrativa de la prensa y es una ficción. No nos estamos enterando de absolutamente toda su vida, porque no es necesario. Para la literatura no es necesario que te enteres de toda la vida. Y ese ideal que cumple aquel güey, está asentado por un sistema de valores que no corresponde, creo yo, con todos los lectores. Y en ese sentido es fundamental la discreción y el discernimiento y el criterio de esta persona. Y ahorita que estaba pensando, armando todo esto, lo pensé como en la narrativización de esta vida, ¿no? Y la prensa, cómo narrativiza esta vida. Y cómo nos lo leemos, ¿no? Lo leemos nada más porque sí, lo aceptamos como realidad y pareciera que ese ideal es accesible para todos o es ni siquiera no accesible, deseable para todos. Y yo creo que no tanto, ¿no? O sea, hay ideales que tienen que ser narrativizados, no pueden, de nuevo, son perfectos, son cosas ideales, no pueden existir. Pero pesa mucho el sistema de valores del lector y de esta interpretación del mundo, ¿no? Como Bob Orham, ese güey, yo no creo que comparta los mismos valores o ideales que Elon Musk, o algo así. Y retomando entonces un poquito eso, ¿cuáles serían parte de estos ideales en la literatura o de estos, El no que sé? quieras. Ajá, a eso íbamos precisamente, o bueno, a eso iba, porque va a depender mucho también de quién te esté leyendo, cuál es también su formación, todo lo que va yendo desde atrás y cómo puede alguien, no sé, regresando también a las películas, ya que también Manuel me dio la pauta de estar hablando un poquito de películas, cómo después de ser un asesino, un psicópata, un sociópata, lo que quieras, tanto en los cómics como en las otras versiones de películas o hasta en las series, el Joker, cómo termina siendo un gran héroe en esta última reinterpretación que le realizan y cómo hasta justificamos algunos todo lo que llega a ser en los cómics, aunque hay directamente nada más, bueno, sí, un par de asesinatos, pero no como... No es para tanto. Sí, todavía no despartizo, no le pone su madrina al segundo Robin. O sea, ¿cómo va cambiando? O un Deadpool, o no sé, cómo también estas narcoseries empiezan también a permear sobre la percepción de la gente y cómo ya quieren todos ser un narcotraficante. O, por ejemplo, otro también
narcoserie que en la tercera temporada hizo un cambio radical en toda su estructura y cómo lo estuvieron cambiando, que es El Capo, que es una producción también de Argentina. Saludos por ahí a Iván, a Jesús Piñón, a Wendo, al Manuel, que otra vez se nos apareció por aquí. Pero bueno, a eso iba, cómo va cambiando y cómo también, qué tanto puede estar creado nuestros propios principios y cómo todos estos medios, llámese literatura, llámese cine, llámese series, nos van cambiando esta estructura o estos puntos para que ahora nuestros héroes ya no es Zeus, ahora es Hades o ya no es Dios, ahora es Satanás o Lucifer. ¿Cómo va haciendo esta transformación? Ahí a mí me parece que hay una configuración doble. Una es que estos textos, estas producciones, no se han podido crear o no se hubieran podido crear en otros tiempos. O sea, obedecen. No recuerdo quién era el que decía que estoy obligado a ser un hombre de mi tiempo. Yo creo que todos son posteriores a la literatura del siglo XX. O sea, no hay, ¿no? Como esta, pues no sé, como personalidad de los héroes. Pues es que creo que está aquí, o sea, el punto de quiebre, que si lo buscamos apresuradamente, me parece que está en Kafka. Pero de ahí se fue nutriendo poco a poco y pasó por las guerras mundiales, y las guerras mundiales fueron los que ahí nos enseñaron que lo humano puede ser terrible, ¿no? Y que, o sea, puede llegar a un extremo de abyección tremendo. Y pues ya lo que siguió pasando con las dictaduras, las desapariciones en África, en todos lados, aquí en Latinoamérica, en México, pues nos acabó de dar esa lección que no hemos querido terminar de asimilar. Y creo que parte de esto es la labor que están cumpliendo ahora estos nuevos sistemas narrativos algunas veces, ¿no? Porque unas sí son como ensalzar lo que ocurrió, como, pues bueno, fue en aras de derrotar al fantasma comunista. Está la presencia, por ejemplo, del Doctor Manhattan, donde ya hablábamos, pero también está el tratamiento terrible, ahora sí en el fondo literario, por ejemplo, de todas las novelas del narco, ¿no? Está Páez Varela, antes de que ganara notoriedad como periodista, la que tiene ahora, había escrito unas novelas muy buenas, una que se llama Corazón de Kalashnikov, que trata esta violencia en la frontera, ¿no? Heriberto Yepes, que escribió Al otro lado, que también es una ficción alucinante de un laboratorio de parece que es cristal, metanfetamina, pero ahí le llaman foco con pH. Y una especie de laboratorio gigantesco a cielo abierto, donde hay niños asesinos, o sea, es algo. No sé si lo leyó Vince Gilligan, porque también tiene mucho como esta idea de lo terrible que es el bajo mundo de la producción de droga y todo esto. Y bueno, pues está Elmer Mendoza, tantos otros que han tratado aquí en México nuestra realidad, que reta esos valores ideales, ¿no? Del nacionalismo, de decir, bueno, a ver, sí, quieres tú crear una nación y quieres darnos una idea de una nación, pero esto también está, y esto también es parte de lo humano. Entonces es lo que está saliendo ahora a flote por nuestras indagaciones, porque creo que la labor de la literatura, también como la de la filosofía, aunque los filósofos allí interpondrán la queja de que la filosofía tiene siempre una pretensión de verdad que la literatura no, creo que la literatura también intenta plantear preguntas más que hacer respuestas a través de la creación de los personajes, ¿no? O sea, y también desafía nuestro sistema de valores vigente, porque es muy complicado rastrear estas ideas antiguas que desafiaban a lo que está establecido. Por ejemplo, comentaba también hace poco con un amigo que es difícil rastrear la herencia de la filosofía cínica, por ejemplo, porque pues era muy retadora y las academias serias pues la fueron relegando, ¿no? También es muy difícil rastrear a los escépticos, porque pues también decir que la filosofía no va a encontrar nunca una respuesta, pues le quitaba mucho sexapil a la filosofía, ¿no? Entonces como que lo fueron ahí relegando. Y becas. ¿Y qué? Y becas, ¿no? Y becas, claro. No, sí.
Si algo hizo bien Salinas para detener el desarrollo filosófico, científico de este país, fue inventarse el CONACYT, ¿eh? Sí, estuvo duro eso. Fue un movimiento maestro de ese pelón. No, no es ofensa para quien lo hace o quien tiene las becas y todo esto, pero pues es que es bien complicado. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la UAM que decía, es que el CONACYT te exige que produzcas como si fueran tornillos. Y digo, está muy bien producir tornillos, cada vez más eficientes, cada vez más baratos, pero es que, o sea, en este momento nuestros valores han cambiado, nuestros ideales han cambiado, y ahora pues preferimos que Elon Musk o Jeff Bezos hagan cosas locas con la ingeniería, que están listas en unos cuantos años, y no vamos a esperar a que surja un nuevo Kant que se tarde 10 años en escribir la crítica de la razón pura. Entonces, por eso justo nuestra idea está cambiando, y pues también hay que buscar otras brechas para que esos ideales distintos, críticos, esos conjuntos de ideas diferentes, tengan un foro, hablen también, ¿no? Porque es importante hacerlo, porque si no vamos todos a uniformarnos al punto en que esto va a ser muy aburrido, o sea, ya ni siquiera por rescatar la existencia humana o lo que sea, sino porque esto se vuelve un poco menos tedioso. Hay que ver muchas cosas más. Entonces, creo que esos desafíos, pues, tratamos de dominarlos más que de divulgarlos, porque justo ahora que decías, ¿cómo un asesino se puede convertir en el nuevo héroe? Es muy complicado para nuestros valores judeocristianos, porque todos tenemos los valores judeocristianos y los ideales judeocristianos, como quiera que sea, porque estamos influidos por ello. Incluso quien se diga radicalmente ateo se está enfrentando a la idea judeocristiana de Dios. Entonces estamos atravesados por eso mismo. Hay otras ideas para pensar el mundo, pero también son como están muy enterradas por ahí. Hace poco analizaba unos textos de los sadhus, que son los hombres santos del brahmanismo, que meditan a las orillas del Ganges, y hay muchas sectas. De entre ellas, la más despreciada, la más relegada por el sistema de castas también, es la de los Agori. Los Agori son estos hombres que pertenecen a esta secta, y su única vestimenta es ceniza de huesos de las piras funerarias en torno al Ganges. Entonces lo que ellos dicen es, no hay bien ni mal, la enfermedad también es parte de la vida, el canibalismo, todo es, la otra parte es Shiva, ellos veneran a Shiva, es esa parte destructora de lo que es la creación, y todo forma parte del ciclo, y tiene estas ideas orientalistas de cómo las cosas son, de manera polar y circular, y cómo se transmuta la vida en la muerte. Y otra que encontré que es mucho más amable para los occidentales es la idea de Joan Halifax, que es una antropóloga que después se hizo Roshi, o maestra de meditación Zen, que tiene algunos libros, uno que se llama Ante el Abismo, donde habla del desarrollo de la compasión y la compasión inteligente y todo esto. Y en una entrevista habla de que ella hace trabajo comunitario con presos condenados a muerte. Y la mayoría de los presos condenados a muerte en Estados Unidos están condenados por crímenes atroces, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hablar con alguien que hace unos años asesinó a una niña de 4 años? Entonces ella reflexiona a partir de una figura del budismo que se llama el Buda herido, que es alguien que ha cometido una falta en contra de la vida. Una falta terrible, ¿no? Entonces es que eso también es parte de lo humano, solo que nosotros lo relegamos. Entonces, para inventarnos que eso no era parte de lo humano, trajimos a los dioses sumerios el diálogo con nuestro ideario judeocristiano, y le pusimos demonios, Satanás, lo que sea. Entonces, ahí quedó lo malo de Dios y lo malo de lo humano. Lo separamos de nosotros porque no puede ser de esa manera. No estamos dispuestos a admitir que dentro de la construcción de nuestros dioses y de nuestra propia humanidad exista la maldad. Entonces,
idealmente lo que hicimos es crear un ideal de maldad. El ideal de maldad es el malo, 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 que está por ahí y que debe ser desechado, combatido, exterminado. Pero la realidad es que el malo, 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 pues casi nunca aparece, ¿no? Entonces, más bien tenemos ¿cómo se llamaba? El hombre detrás del último Joker. No me acuerdo del nombre. ¿Heath Ledger o el último? No, pero el nombre del personaje. El nombre del personaje. Tiene Arthur algo. Ajá. Pero también es interesante cómo no recordamos qué hay detrás de esa máscara, ¿no? Sí. Porque está detrás de la máscara. O sea, se lo come la maldad porque tenemos esa idea. Creo. Entonces, pues sí, lo que pasa es eso. O sea, más bien aparecen estos hombres o estas mujeres en torno a la creación de la maldad, que pues son como nosotros. Este tipo de un desempleado con una vida muy difícil que se trastornó y se convirtió al lado oscuro, ¿no? Por así decirlo. Pero también la película lo que hace es el análisis de ¿y cuántos hay como él? Porque al final se lo llevan, aparece en andas, ¿no? Casi como un héroe, como esta figura cuando que me pareció muy chafa cuando bajan no sé si ocurren las dos, pero es Superman, ¿no? Al que la multitud lo va pasando así de mano en mano, o es sí, ¿no? Es Superman cuando termina de hacer algo heroico, que se supone que es en Tijuana, y baja Superman y todo el mundo lo quiere tocar como si fuera Dios. O Cristo. Sí, exacto. Perdón, entonces, ¿cuál era la referencia que estabas comentando? No te oí. ¿Yo? Creo que también Superman de Tobey Maguire lo levantó. Sí, exacto, sí, que cuando Tobey Maguire es un héroe, ¿no? Que lo van pasando. Bueno, son los dos, los tenía ahí confundidos. Entonces pasa que sí, es y el Joker pasa lo mismo, ¿no? O sea, levanta la multitud, pero porque la multitud no es tan beata como los que alaban a Superman o alaban a Spider-Man. La multitud está más bien harta como el Joker, ¿no? Entonces lo que hacen es, bueno, vamos a saquear, vamos a romper. Pero eso está mal visto y es síntoma de polarización, que es, en gran parte creo que es la narrativa actual de todos lados, no solo del país en términos políticos, que alguien lo analizará de mejor manera, ¿no? Pero creo que, o sea, sí está volviendo a la derecha porque está respondiendo a la narrativa de la izquierda, que hace promesas muy complicadas y que es un poco beata también, o sea, como esto de decir, vamos a ser buenos, ¿eh? Vean que nosotros somos buenos de verdad. Nosotros sí somos Superman y todos somos Nelson Mandela. Y vean que aquí no hay eso, ¿eh? Somos totalmente distintos. Cuando la realidad y la operatividad en lo político y en lo humano es que no es cierto, ¿no? Y que en realidad lo político y la operatividad que tiene lo humano y los ideales que tiene la humanidad están hechos para contener la contingencia de lo que acontece, ¿no? O sea, si tenemos gobiernos es para que hagan algo en las pandemias, o sea, para eso les pagamos impuestos, estamos dándoles ahí un seguro para que actúen de manera inteligente cuando haya un desastre. Si no lo pueden controlar, entonces, a ver, hay que revisar por qué los gobiernos sirven para lo que decimos que sirven y a la mera hora pues no funcionan. Entonces, eso creo que la literatura lo pone de manifiesto, ¿no? ¿Dónde estaba el sistema de salud norteamericano para darle atención a este tipo, a Arthur, no sé qué, Joker? Pues no existía, el gobierno lo dejó fuera. Entonces, cuando él regresa y se convierte en esta especie de rebelde sin causa o Trágico. ¿De qué, perdón? Villano trágico. De villano trágico, ajá. Justo, o sea, nos conflictúa demasiado, a mí me parece, porque no estamos preparados para asumir como lectores, como ya se decía antes todavía, esta figura y hacer un análisis así, ¿no? O sea, nosotros creo que estamos mejor entrenados, pues porque ya llevamos un ratote leyendo cosas, ¿no? Entonces, pues eso te da un entrenamiento más
más Y ver lo que pasó, o sea, en la realidad, cuando la realidad cuando la realidad alcanzó a la ficción. La semana pasada en Johannesburgo hubo saqueos, pero en toda la ciudad y sí. en Sudáfrica, alrededor de toda Sudáfrica. ¿Y qué sucedió? No hubo una reivindicación del villano, hubo una reivindicación del status quo con un chingo de blancos agarrando metralletas para parar los saqueos. Y eran y ahí el cántico era por la defensa de la propiedad. No Sí. hay. El Joker es ideal. Y el Joker es inalcanzable. Pero es algo por lo que debemos de abogar. En la realidad, no va a acontecer, no va a suceder eso, pero es un ideal. Es algo por lo que debemos de tenerlo en la cabeza presente. Y es que es justo lo que decía Mariano, o sea, sí, en la parte más entusiasta, por así decirlo, de que los ideales sirven para cambiar la realidad, pues sí es eso, que son una especie de utopías irrealizables que están ahí para guiar nuestra conducta, pero tenemos que tener cuidado sobre por qué esos son nuestros ideales, si en realidad sí los construimos nosotros, si los criticamos nosotros para hacerlos nuestros, o si nos los pusieron de afuera y desde chiquitos nos dijeron párate cuando suena el himno nacional. Y entonces cree que eres un pueblo de alguna manera especial, distinto a los demás pueblos, y ya sabemos cómo terminó eso en el siglo XX, pero se sigue en menor medida instigando, ¿no? Yo recuerdo al inicio de la pandemia, cuando todavía no llegaban los casos aquí, que mucha gente, incluso en redes sociales, así decía, pues es que los mexicanos, pues estamos hechos de otra cosa, o sea, soportamos tantas carencias, soportamos tantas enfermedades, soportamos tantas cosas que seguramente aquí no va a pegar tan fuerte. Bueno, entonces esa es otra de las cosas que, bueno, ¿por qué creemos lo que ejecutamos como en defensa de nuestra identidad? O sea, ¿qué hacemos para defender nuestra identidad? ¿De qué identidad defendemos? ¿Quién nos la vendió? Porque están por todos lados, ¿no? Estos ideales, pero unos están más ocultos que otros, y a esos que parece que son peligrosos y están más ocultos, creo que hay que ponerles atención ahora, porque son una buena guía para todo esto. Y bueno, regresar a la literatura en cualquiera de sus formas, desde como ya habíamos analizado, desde el rap villero, desde las series de televisión, hasta Valle Inclán, Borges, todo esto que atraviesan los textos, que bueno, Harold Bloom diría que estamos hablando de incoherencias porque no son parte del canon literario, pero Harold Bloom tiene demasiadas becas. Probablemente sí, pero es un problema hablar de eso con alguien que se toma muy en serio las cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que también eso es un mal del siglo XX, tomarse demasiado en serio todo, y que nos lo heredaron y que ahora también está causándonos mucha ansiedad y depresión, porque Valle Inclán o personas así, pues no se tomaban tan en serio nada, entonces era como era un arrojarse más fácil, más confiar en lo que uno estaba haciendo y así, porque ahora la gente que se vuelve demasiado reflexiva en torno a una sola cosa, pues no generamos mucho contenido para el consumo de nadie. Entonces, por eso me da mucho gusto este podcast, o ver este podcast, escucharlo y así. En la semana ha sido muy ilustrativo de cómo está el clima en la difusión cultural, y me ha parecido que es un muy buen esfuerzo. No porque me hayan invitado, ¿no? Sino que sí me gustaban los temas y que está muy bien. Más. Sí, mucho más. No, pero, o sea, hoy se lucieron, ¿eh? Hoy sí, de veras. Invitadazos, man. No, pero sí, o sea, es muy, muy, muy difícil llegar a la gente, sobre todo porque no tenemos lectores ideales, ¿no? O sea, quizá el lector ideal que pueda comprender todo el trasfondo detrás de la película del Joker es un crítico de cine, un crítico, no sé, o sea, Zizek, por ejemplo, explicando Kung Fu Panda, pero pues eso se da en muy pocos casos, y creo que lo interesante es
hacer estos productos, como ahora se dice, de contenido, acercarlos más al arte, ¿no? Porque también hay ese desfase de que ahora se habla del contenido y se tiene como ideal algo que es creativo y vende. Y ya dices, bueno, y es producto. Y es producto, ajá. Entonces, así se asume porque pues la gente de las agencias publicitarias tiene muy bien clasificadas las cosas que venden y las que no. Pero sí. A un editorial, ¿no? También un libro te van a decir, claro. Oye, ¿sabes qué? Necesito que te bajes 2 rayitas aquí porque si no, no lo vamos a vender. Y como industria editorial, pues también quieren parte de ese dinero. Claro, o sea, es pelear contra el mercado. Ahora estamos, creo que en esa posición, ¿no? El mercado, niño. El mercado. Y es que de repente aparecen sujetos así, ¿no? Como este cómico que decimos, Ignatius Farray, que si tienen la oportunidad, véanlo alguna vez. O a Coco Celis, por ejemplo, que no es como una comedia convencional en ese sentido. Es un análisis son absurdos, ¿no? Son absurdos y es un análisis de la realidad distinto, pero que te deja, si lo piensas tantito, te deja ver otras cosas, ¿no? Te deja ver un sentido de la realidad pues, que no tenías antes de eso. Entonces, hace un tiempo, en un curso de creación que tomé, Alberto Chimal dijo una vez que para él la función de la literatura simplemente era sugerir que había otras realidades posibles, que no tenías como que hacer el esfuerzo de hacer propaganda, de decir, mira, te voy a convencer de, sino si tu texto planteaba sólidamente que había otra realidad posible, desde la ficción, desde la pura fantasía, o desde la non-fiction más dura, desde Truman Capote, o Rodolfo Walsh, o el periodismo incluso, de Kapuczynski, no sé. Si tú planteabas esas realidades distintas a tu lector, que no conoce porque están ubicadas geográficamente en otro lado, espacialmente en otro lado, o están en el mundo de las ideas de la ficción, pues ya era un gran mérito de la literatura, y me parece que a mí es uno de los ideales, ya entrando a los ideales de la literatura como acto creativo, pues que es muy, permite que entren muchas cosas más, ¿no? No es una concentración, porque también un ideal puede ser eso, o sea, concentrar la idea y volverla efectiva desde una posición de poder, o sea, decir, bueno, ahora el ideal de la literatura va a ser el erotismo, pero impuesto por, ¿no? Por esta cadena de producción comercial que tiene una idea del erotismo como 50 sombras de Grey, ¿no? Y que va a vender este libro, que luego va a vender esta película, y que luego va a vender y vender y vender en una cadena. Que es muy distinto, me parece todavía, a los 20 días de Sodoma y Gomorra. Digo, a los 20 días de Sodoma y Gomorra, a los 20 días de Sodoma. Ya sea la película o el libro, recuerdo que un maestro de la UAM decía, ahí estaba contenido Auschwitz, ahí estaba la idea de Auschwitz, del control total del cuerpo, de la manipulación de la vida y la muerte, del placer y del sufrimiento. Pues es algo que no vas a encontrar en un producto comercial o en un contenido que se genera para distribuirse por otros medios y con unos fines distintos que sí, o sea, hay que vender y hay que hacer una vida alrededor de lo que podemos producir, que en muchos casos es algo que no tiene mucho valor, como el pensamiento crítico, y hay que entonces que mediar con el mercado, ¿no? Me parece que ha habido esfuerzos que son poquitos y que son como deslumbrantes y que ocurren, por ejemplo, el podcast de Migala, lo que hace Darius Van Reijer en Argentina con las clases de la Universidad Libre, School of Life, que se han adaptado a términos de mercado y que han podido vender algo, pero que tiene un poco más de contenido crítico, por así decirlo. Entonces, poco a poco, como abriendo esos espacios, pues se puede cambiar la escala de valores y se puede hacer una crítica de los mismos, porque tampoco es coherente decir que lo que uno cree que es el pensamiento crítico y que son los nuevos valores es la medicina de la panacea para remediar los males de Occidente, porque pues es que si te tomas un poquito la molestia de hacer un análisis de la historia de las ideas, pues te vas a dar cuenta de que no es tan cierto, ¿no? Entonces es el tener esa idea
de que todos los ideales van mutando, ya sea por el interés comercial, el interés político, incluso los intereses narrativos de quien está contando las historias ahora. Vamos a tener un campo de reflexión mucho más rico. O sea, no es lo mismo el narco de Narcos, de la serie, que el narco que aparece en las novelas de Elmer Mendoza, ¿no? Hay una construcción totalmente distinta del personaje, hay un ideal distinto de lo que es, por ejemplo, el honor, no sé, o la libertad. O el objetivo. Y los objetivos, ¿no? Que es en realidad, a mí me parece que hoy estamos muy gobernados por la idea del triunfo y del progreso, ¿no? Hacia todos lados que vemos, pues hay una idea de vamos a ser triunfadores para construir un mejor planeta. Luego están las críticas de, bueno, la gente puede hacer lo que quiera con sus cosas. Por ejemplo, lo que le llovió a Jeff Bezos. No se debería ir a Marte, debería estar resolviendo los problemas en África. Bueno, y también los gobiernos africanos y la ONU deberían estar resolviendo los problemas de África. O sea, no, a veces... Lo que le corresponde, y también regresando un poquito a lo que estabas diciendo, que a lo mejor es necesario también ese otro tipo de literatura, porque también pues no podemos hacernos, retomando lo que tú mismo decías, Manuel, no podemos ser, hay algunos, y hay mucha gente que le molesta que estén leyendo pues lo que denominamos literatura comercial, lo que ellos mismos denominan literatura basura, pero es lo que les gusta a ellos. ¿Por qué llegar a imponer y por qué llegar a ser nosotros un policía de que eso está bien y eso está bien? Eso es una jalada que también es parte por lo cual estamos tratando de hacer y de continuar con esto del conversatorio. Es que es una... Sí, perdón, Ahí, se cortó. Le robo tanto la palabra. Creo que ya tendríamos que ir cerrando, entonces yo perdón que sea el de la mala noticia, que ya tendríamos que ir cerrando. ¡Sí, latigazos! Ok, perfecto. En ese sentido, yo creo que deberíamos enfocarnos más en crear textos especiales para ciertos lectores, es decir, crear el texto para el lector ideal. La chamba que hay que empezar a hacer, crear al lector, a lectores críticos, ¿no? Que no empezarían a ser lectores ideales. No en el sentido de que pues, van a conocer toda la historia o van a ser... van a identificar todos los valores morales, éticos, religiosos que estén ahí. Más bien, que sí los puede identificar, pero además sea un lector crítico, porque de esa manera ya se empieza a acercar más al lector ideal. Es un poquito como lo que estaba Lafa hace rato. ¿Cuál es la lectura, ¿no? necesaria? Se me fue la pregunta de Lafa de hace rato. La cuestión es empezar a tener un pensamiento crítico para que a partir de ahí podamos identificar cuál es ese personaje, ¿no? Que pues, a lo mejor está medio raro, medio puesto ahí como con calza. Cuando este Joker es un héroe, ¿no? Cuando en realidad sabemos que es un villano, es el gran villano de los cómics. Entonces necesitamos más bien que la gente empiece a tener esa lectura reflexiva, ¿no? Y que no se quede con el valor que nos están inculcando en cierta película, ¿no? Pensando un poquito más en las películas que tienen ahí el mensaje. Entonces, más bien tendremos que preguntarnos, oye, pero ese malo de verdad era tan malo, o sea, o tener una justificación, aunque sea maquiavélica, ¿no? Donde el fin justifica ¿Era tan malo? Sí, no, pues a lo mejor no era tan malo como pensábamos, tenía una justificación por ahí pensando en Kung Fu Panda, en la 1, villano que pues, lo hicieron un villano, ¿no? Él no era un villano, le rompieron su corazoncito y se volvió un villano, ¿no? Y ya a partir de ahí empieza a tomar decisiones que, como comentaban, pues están fuera de los valores cristianos, ¿no? Entonces es como, espérate, pero a lo mejor no era tan malo, lo volvieron malo. Y ahí también tenemos
otro villano trágico que también es medio maquiavélico, ¿no? O sea, se justifican ciertas acciones de él. Entonces, Sí. A mí me gustaría ir cerrando mis ideas con eso. Bueno, Yo apelo sí. a que también los personajes secundarios, porque por mucho tiempo me casé con esta idea de que los personajes secundarios también tienen muchísimo para leer en su historia, que efectivamente los ideales pueden ser diversos, ¿no? Hay personas que a lo mejor aspiran a este héroe o antihéroe al reconocer los ideales, pero a lo mejor otras simplemente querrán ser un poco graciosos o como el gracioso y hasta ahí está, ¿no? El ideal de la sencillez, ¿no? Yo creo que en ese sentido los lectores o quienes nos están escuchando, pues siguiendo con lo que mencionaba Julio, creo que podríamos tomar una postura en la cual empezamos a incluir distintos tipos de ideales, ¿no? No solamente revisitemos uno constantemente, sino que a partir de las lecturas podamos ir y venir, ya sea filosóficas o literarias, ¿no? Pero que eso mismo nos permita incorporar por lo menos nuevas preguntas. Ya no sé si ideas, porque yo no sé si lo logre, pero preguntas diferentes creo que nos podemos hacer, ¿no? Inducir a ello. Entonces, muchísimas gracias a nuestros invitados. Ahorita les va a tocar despedirse a ellos, pero yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado. Igual como lo mencionó Julio, yo siempre tuve la curiosidad y el deseo de reunirme con ellos porque sabrán, tenían un club donde conversaban y también hacían justamente estos ejercicios, ¿no? De conversar y de intercambiar estas ideas que a veces buena falta nos hace, no vivirlas o habitarlas nosotros solitos. Entonces, pues no sé si alguno de ustedes quiere empezar a concluir también, por su parte. Bueno, pues yo ahí le doy. Manuela, es un sabio consejo. Muchas gracias, Michelle. No, pues yo nada más. Pues coincido con ustedes, ¿no? Creo que estos ideales tienen que ver mucho con la lectura y con la aprehensión de la obra que cada quien tenga, y esto nos sirve para ir afianzando nuestros valores e ir ubicándonos y guiándonos de la manera que mejor nos plazca y mejor nos parezca a cada uno. En ese sentido, los ideales creo que son individuales y aunque nos los inculquen, en algún momento deberíamos de ser suficientemente capaces para desinculcarnos de ellos y de inculcarnos los que más nos gusten y los que más nos plazcan. En ese sentido, yo ahorita me quedé con el personaje secundario, Sancho Panza. Sancho Panza, ¿por qué está con Don Quijote? Porque es el señor ideal. Aunque él tenga toda la claridad de todo lo que le pasa, él sabe o tiene alguna noción, hay algo en su cabeza que le hace pensar que puede seguirlo a pesar de todas las dificultades en las que se encuentran, ¿no? Y con una chingada ínsula de promesa, cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muchachos. Manuel. Sí, bueno, al cierre lo único que quisiera como añadir es lo que decía Rafael hace un ratito, de que no podemos ser prescriptivos a la hora de decir que es bueno y malo la literatura, o literatura comercial. El ejemplo que puse sí sonaba así, ¿no? Lo de criticar a 50 sombras de Grey, pero la realidad es que es más bien una crítica al esquema del modelo editorial, que explota siempre el mismo tema que parece que vendió, ¿no? Y hace fórmulas. A mí lo que me parece criticable es eso, ¿no? En realidad que la literatura sea de menor estofa que otra. Y lo que a mí me parece, que tomaré el ejemplo de la música, porque mi formación literaria fue muy, muy mamadora, la verdad. leí muy chiquito un libro del Quijote que vendían en Aurrera, que era así, estaba ilustrado por Doré, y luego ya leí narraciones extraordinarias también de un botadero de la Aurrera. Entonces no tiene sentido que yo hable de cómo me acercar a la literatura, porque pues es como no tiene ningún mérito.
Pero la música sí, porque yo crecí escuchando una variedad increíble de música en mi casa. Mi madre escuchaba baladas rancheras, a Juan Gabriel, a Rocío Dúrcal, todo esto. Mi papá escuchaba a Vicente Fernández y rock nacional, al Tri y el rock urbano. Uno de mis tíos escuchaba Mecano y Arjona. Entonces, todo eso me gustaba y se fue mezclando poco a poco. Entonces tenía muchos sonidos, tenía desde el blues hasta Ricardo Arjona, ¿no? Y todo me gustaba en algún otro medido. Entonces, cuando un día llegué a comprar un disco pirata y encontré el Essential de Bob Dylan, ya estaba listo para entender a Bob Dylan, porque ya había escuchado muchas cosas. Entonces, ya no me pareció aburrido, ¿no? Tenía la apertura para absorber esa música más y esas letras más complejas. Entonces, creo que lo mismo pasa con la literatura, o sería un camino muy interesante ese. No asumir la misma fórmula siempre, ¿no? O sea, no comprar la misma fórmula siempre, sino pasar de, no sé, del Señor de los Anillos, pasar a algo distinto, que le vaya dando variedad a nuestra comprensión. Y creo que así vamos a formar una lectura crítica. Y como decía Wittgenstein, aunque luego se haya arrepentido, los límites del lenguaje son los límites del mundo, ¿no? Y esos son los límites de nuestra interpretación. Si nutrimos nuestra interpretación y vimos Taxi Driver y Comedy Man y The Comedian antes de ver The Joker, pues vamos a tener una comprensión distinta de The Joker, más rica. Y si vimos, no sé, Cuna de Lobos, vamos a tener una comprensión y una lectura muy distinta de cualquier novela contemporánea, y nos vamos a dar cuenta de que La Rosa de Guadalupe está muy mal hecha. Porque yo vi Cuna de Lobos de niño y pues no, después ya cuando vi más novelas pues no te esperabas menos, ¿no? O sea, esa capacidad que tenía Cuna de Lobos de paralizar el Distrito Federal. Y era un guión muy bueno, dirigido por grandes directores de teatro, ¿no? Bueno, entonces eso estaba ahí y muchas otras cosas más, que te permiten hacer una lectura de eso y una lectura crítica de lo que para ti es ideal, en cualquier sentido, ¿no? En el sentido personal, moral, ético hacia la sociedad, y también en lo que consumes, ¿no? En lo que pagas por ver, o en el tiempo que le das a ciertas lecturas y no a otras, que es algo muy libre. Cada quien puede tener su multiplicidad de ideales, y siempre y cuando tenga una noción y una idea de respeto hacia los demás. Entonces sí, como decía Lafayette, no hay que ser prescriptivos, sino hay que ofrecer una gran variedad de experiencias para que la gente pueda formarse poco a poco. Y eso ya es otro tema, pero me parece que es ahora sí lo ideal, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias también a los que estuvieron aquí saludándonos, estuvieron aquí un rato. Agradecemos infinitamente, de verdad, tanto a Mariano como a Manuel. Y pues obviamente, como siempre le decimos a los demás, cuando quieran regresar, cuando quieran proponernos algún otro tema, pues están obviamente las puertas de aquí del conversatorio en la mejor disposición. De verdad nos quedamos ahí atónitos con tanta información. Les agradecemos mucho. Bueno, yo hablaré en primera persona, les agradezco mucho y de verdad, gracias. Y para los demás, pues nos vemos en las lecturas en vivo entre semana, y dentro de 8 días nos vemos en el próximo capítulo del conversatorio. Muchas gracias y pues creo que esto es todo. Muchas gracias, un abrazo y cuídense mucho. Chao.